x de y de x más 2y igual a 3. Vale. Vamos a apagarle acá para que. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerla primero lineal, creo. ¿Verdad? Vamos a hacerla primero lineal. Por el método de lineal. Y dijimos, bueno, pues hay que ponerla en forma estándar. Sale. Dividimos todo entre x. Ya desde ahí, el 0 queda descartado. Entonces sacamos el p de x, que es 2 sobre x, el factor integrante, ahí está, ¿sí? Ya vimos que la constante ahí es irrelevante. ¿No lo hemos hecho de esa forma? ¿Sí ya lo hicimos? Que quedamos que... Perfecto. Entonces me va a quedar e a la 2 logaritmo de x, ¿verdad? Y entonces esto es x cuadrada. Bien. Entonces al multiplicar la forma normal por el factor integrante, ¿qué pasa? Que en el primer miembro va a quedar la derivada del factor integrante por la variable dependiente que es y. Y en el segundo miembro pues nos va a quedar pues así. Entonces multiplicamos por la diferencial de x y me queda 3x de x. ¿Para qué? Para que después integremos ambos miembros y entonces me quede x cuadrada y más c1 igual a 3 medios de x cuadrada más c2, pero ahí juntamos esas dos constantes. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Y entonces, pues esto me va a quedar así. ¿Sí fue esa la solución? ¿Sí o no? ¿Qué obtuvimos la clase pasada? ¿Que fue el qué? ¿El viernes? ¿Sí fue esa o no? No. ¿No? Ah, caray. Entonces, ¿cómo fue? ¿Y qué la regamos? ¿Y qué es diferente entonces? Es que acá nos quedó y es igual a x más b por x menos 2. O sea, nada más, en lugar de ser 3 medios, nos quedó x. A ver, ¿cómo fue? Dítamelo, por favor. Y es igual a x más bx y la x elevada a menos 2. Así. Ajá. No, pero acuérdate que lo hicimos con la lineal y con la de variables separables. Sí. Con la lineal, ¿cuánto nos dio? ¿Eso que tú comentas? Ajá. Ah, caray, entonces, ¿en qué está bueno? A ver. Ahí nos quedamos que no sabía dónde se acaba x. Por eso, pero entonces, a ver. Es que esto es por lineal. Ese es lineal. Comparen la respuesta que obtuvimos por el lineal. Si ese es este. Lineal, no variables separables. Ojo. Por la forma lineal, si fue este, el resultado fue este. ¿No lo notaron? Sí, yo igual tengo esto, y en el que es de variables separadas, tengo que es d por x menos 2 más 1. A ver, ¿podrías tomar una fotito y mandarlo al grupo para que yo lo pueda ver entonces? Gracias. A ver. Telegram.
hallar? A ver, entonces, vean, sí queda diferente. A ver, entonces sacamos el factor integrante, que era el CAE. A ver, ya ven, les estoy preguntando que si lo habíamos hecho considerando la K1, me dijeron que sí. Aquí lo hicimos de esa manera. A ver, pero bueno, yo me voy a seguir acá. Ok, integramos. Ya sé dónde está el detalle. Ya sé dónde está el detalle. Ya sé dónde está el detalle. Ya. A ver, ¿sí anotaron el ejercicio del viernes pasado? Bien, está en el segundo paso. Más bien en el primer paso. Porque en el primer paso, al ponerlo en forma estándar, yo lo puse así. Más 2y sobre x igual a 3. Me faltó dividir ahí entre 3. Dividir entre x. ¿Ya se fijaron? Sí. Me faltó dividir. Aquí sí lo puse. ¿Ya se fijaron que acá sí lo puse? Acá no. Por eso nos quedó distinto. ¿Sí están de acuerdo o no? Entonces el correcto es este. ¿Sí queda claro? Bien. ¿Mandé? No, porque acuérdate que despejamos y, entonces me queda, si voy a despejar y, tengo que dividir todo entre x cuadrada y se va a cancelar con este. Queda 3 medios. ¿Sí? Bueno, ahí está. Entonces, seguramente por eso no nos quedó. ¿Sí quedó claro? Bien, vamos a hacerlo ahora por variables separadas. Y nos tiene que dar lo mismo. ¿Ok? Bien, entonces este es lineal. Y luego tenemos variables separables. Si lo hacemos por variables separables, a ver, voy a anotar de nuevo la ecuación diferencial. Paso número 1. Vete para allá. ¿Verdad? Órale. Luego, ¿qué hacemos? Hacemos esto. Tenemos que hacer ahí un cruzamiento medio raro. Ahí está. ¿Sí están de acuerdo que hacemos ese cruzamiento medio raro, verdad? Sí. ¿Sí? Para que ya queden separadas las variables, integramos ambos miembros. ¿Y qué me queda aquí? Bueno, esta la tengo que hacer con la del logaritmo natural, pero pues está incompleto, porque el diferencial es menos 2 de y. Me hace falta el menos 2, se lo ponemos así. ¿Sí o no? Y entonces esto me va a quedar menos 1 medio logaritmo natural de 3 menos 2y. ¿Sí? Más c, pero no es necesario que lo pongamos ahí. Logaritmo natural de x más c, y esa c incluye a las dos. ¿Sí estamos? ¿Sí o no? Luego, ¿qué hacemos? Bueno, pues ahí como que hay que aplicar propiedades de los logaritmos. Mira, a ver, vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo es este y este. Entonces ya no se va a llamar C, se llamaría menos C. ¿Estamos de acuerdo? Pero le llamo A.
¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Luego, ¿y luego qué hacemos? Aplicamos propiedades de los logaritmos. ¿Para qué? Para despejar a y. Y si aplico propiedades de los logaritmos, esto me queda así. Obviamente le puedo poner valor absoluto, es lo correcto. Ahí está. ¿Sí está? Ah, pero, ¿qué onda? Acuérdense que es como si el 1 medio lo pongo como potencia, me va a quedar raíz aquí. ¿Sí se entiende, no? ¿Sí o no? Igual a. Luego, ¿qué hago? Quito ese logaritmo natural. ¿Cómo? Aplicando el exponencial a ambos miembros. ¿Sí queda claro? Luego, entonces me va a quedar así. B. ¿Quién es B? E a la A. ¿Sí estamos de acuerdo, verdad? ¿Sí o no? Aquí a quién era, menos E. Para que se vea bien ahí cómo va la evolución. ¿Verdad? Esa es la de evolution. ¿Sí o no? Bien. Voy a borrar esto para venirme para acá. ¿Qué hago ahora? Hijo, allá. Entonces, me va a quedar así. ¿Sí o no? Y luego tengo que quitar esa raíz. ¿Cómo? Pues órale, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué me va a quedar? X cuadrada igual a ¿qué? A E 3 menos 2Y al cuadrado. ¿Quién es E? B cuadrada. ¿Sí o no? ¿Sí se fijan? ¿Sí o no? Bien. Luego, ¿qué hago? Pues vamos a... pero aquí se cancela la raíz. Así me queda. Bien. ¿Qué hago ahora? Pues despejo a la Y. Pero para despejar a la Y, mira, tengo que hacer eso. Aquí tú me vas a decir, a ver, estuviste de payasito, ¿por qué no le pones F, güey? ¿Verdad? Sí, y nos dices que F es menos 12. Aquí no conviene, ¿por qué? Porque ya está multiplicándole a dos cosas y para ir viendo bien así como que la evolución, ¿sí o no? Es como decir, vamos a chiquitearlo ahorita para que veamos dónde sale, ¿sí o no? Bien. Y entonces, ¿qué onda con la Y? Y es... A ver, espérame. Porque lo que hicimos fue... A ver, pasamos para allá, luego X cuadrada, y tenemos que vamos a despejar la Y. Entonces, a ver, porque sería X cuadrada menos 3E sobre menos 2E. ¿Sale? Según esto. ¿Sí se entiende? Luego, y luego, miren, aquí está la razón por la cual no le puse F y cosas de esas, porque de esa manera me va a quedar menos 1 sobre 2E X cuadrada menos más 3 medios, que es el que debe de estar aquí, si se fijan. Si empiezo a ponerle F, G, se va a perder. La idea es que esa E se va a cancelar. ¿Sí se fijan? Por eso la importancia de irle tratando de respetar la letra que es el nuevo cambio que experimenta. ¿Sí se entiende o no? Porque de esa forma me permite decir aquí se hace 3 medios. ¿Sí están de acuerdo? Aquí la bronca, ¿saben cuál es? Que aquí es a la menos 2 y aquí es al cuadrado. Aquí sí puedo hacer lo que les decía. Esto es una constante, ¿sí o no? Una constante que le puedo llamar G. Ahí está. Entonces, a fin de cuentas, G y C es una constante, no hay ninguna bronca. ¿Sí se entiende? Que se determinaría con condiciones iniciales. Pero aquí la bronca es que ¿qué? Que acá me queda la menos 2 y aquí me queda el cuadrado. Entonces hay que ver dónde está el detallito nada más. ¿Ya lo encontraste? El despeje del logaritmo, porque queda menos es positivo. Ah, sí, cierto.
Exactamente. Nada más estaba esperando a que me dijeran. ¿Por qué? Porque este cuate pasa para allá como vulgarmente pasa sumando. Entonces quedaría aquí como más. ¿Ya se fijaron? ¿Sí o no? Ahí está el detalle. Y ya nuestro buen cuate Cantinflas, ¿sí o no? Ahí está el detalle. Y entonces si aplicamos propiedades de los logaritmos, me va a quedar así, ¿sí o no? ¿Se entiende, sí o no? ¿Oigo? Y luego propiedades de los logaritmos, me queda así. Sí, es cierto. ¿Sí o no? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Voy a borrar todo, pero vamos a ir viendo esa evolución para que vean que va a quedar así. Aplicamos propiedades de los... No, aplicamos la exponencial. Y me va a quedar e a la a. ¿Sí o no? ¿Oigo? Sí. Bien. Luego, ¿qué hago? Por ejemplo, e a la a le voy a llamar b. ¿Sale? Por x a la menos 1. ¿Sí o no? Porque divido todo entre x. Luego elevo al cuadrado ambos miembros, ¿para qué? Para cancelar esa raíz y me va a quedar ex a la menos 2. ¿Sí o no? ¿Sí? Y luego, ¿qué hago? Y es ex a la menos 2. ¿Sí o no? ¿Sí? Oigo. Y luego, ¿qué me queda? F, x a la menos 2 más 3 medios, donde f es entre menos 2. ¿Sí están de acuerdo? Y ahí está, ahora sí ya. No importa aquí si es c o f, es una constante que se determinaría por condiciones iniciales. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Sí? Pues ahí está. Por las dos formas. ¿Cuál es más rápida? Pues yo creo que la lineal, ¿no? ¿Sí o no? Porque acá hay que aplicar probabilidades y todo ese relajo. Bueno, a ver, entonces anoten las preguntas. Bien. Ok. Vamos a continuar. Entonces, ¿este fue cuál? El 10.
¿No hemos hecho más? No, pero creo que hicimos más de estas, ¿no? A ver, ¿puedes enseñarle por favor, ingeniero? Gracias. Se arreglaron bien bonito, ¿verdad? Ahí se fijan las instalaciones fregonas que hicieron. ¿Sí o no? Se ve que aprovecharon también el 15, ¿verdad? Todo lo pusieron en orden. Y ahí está el jabón en el baño. Ahora sí ya. Nada más que para la próxima hay que pedir que ya no sea de push, sino que sea para que caiga el chorrito. Porque de todas formas, pues, si está recogiendo ahí la manita, no es higiénico. Aunque te lo. Yo sí digo, nunca falta el jabón, ¿verdad? Siempre hay, pero de todas formas, como que no está chido. ¿Sí o no? ¿Ya se fijaron ahí? Ya cambiaron toda la instalación eléctrica. Sí, pues es que las lluvias. ¿Verdad? Este se ve más iluminado, ¿verdad? Oh. No, obviamente los quieren mucho. A ver, ¿hicimos estas? ¿Sí o no? ¿Ya las hicimos? Incluso hicimos de estas también, ¿verdad? ¿También hicimos de esas? Bueno, vamos entonces a pasar a la siguiente clase de ecuaciones diferenciales, que son las exactas. Aquí, por ejemplo, nos habla de una introducción sencillita. Déjenme borrarle. Sí, ya ven ahí, hasta le ponen ahí I love you, student. Ahí está, ya para la próxima andan muy promocionada ahí, que pongan ahí a los hobbies, ¿no? I love you, student. Cuando, es como introducción a manera de intro, y luego que pongan ahí a comunicar. ¿Verdad? Y al final, el don de la oficina con sus lentes negros así. ¿Sí o no? Sí. Vamos con un ingeniero. Oh, pues échenles la mano pues para que salga más bonito todo eso, hombre. Ustedes son muy creativos, solta eso, solta ¿cómo se llama? Ay, no, es que se refleja bien. Mueve tantito la silla, ingeniero, porque se me refleja todo, mira. ¿Ya te fijaste? Mira. ¿Ya te fijaste? Eso. Ahí quédate para que me tapes. No, muévela. Sí, porque está como espejo, me da. Entonces, así, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Y de hecho, no tienen que echarle ganas ahí, ¿eh? ¿Cómo se llama esa capacidad? Pues de la que estamos diciendo, comentando. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, hombre? Sí, como visionario, puedes ser visionario, el ser, ¿qué? Creativo. Bueno, ok, creativo, pero hay otra palabra. Muy actual. ¿Cómo se llama? A ver. Bueno, la investigan, pero pues eso, ¿no? Bueno, miren, aquí está un ejemplito. Dice, aunque la sencilla ecuación diferencial de primer orden dice y de x más x de y igual a 0, ¿se puede resolver por variables separables? Sí, efectivamente. ¿Por qué se puede resolver por variables separables?
vamos a hacerlo, pues simple y sencillamente haríamos esto así, pasito por pasito, ¿no? ¿Se fijan lo que hace el mouse? Esa no. Entonces integramos ambos miembros. Aquí valdría la pena ponerlo así. Entonces me queda menos logaritmo de x igual a logaritmo de y más c. Ahí van incluidas esas dos constantes. Luego, ¿qué haríamos? Pues lo que podríamos hacer sería ¿Cómo está cañón, Aguas, aguas. Es que quiere hablar con los cotorritos, ¿sí o no? ¿Verdad? Mira ahí, es que está bien bonito ahí. Esa palma es como que un condominio de cotorritos, ¿no se fijaron? Ese no se quiere hacer el papajeno. Papajeno. ¿Saben quién es papajeno, no? No, ahorita les explico quién es papajeno. Es un hombre pájaro. Un hombre pájaro. ¿Eh? ¿Cuál? ¿Eh? Del juego, ¿no? Del pájaro de sentados. ¿Cuál? ¿El pájaro qué? El ¿Pájaro loco? ¿Cuál? el pájaro de sentados. Y esa parte no se te entiende que lo tranquilo, de nuevo, ¿cómo? El pájaro de sentados. Ah, no, el de Angry Birds. No. No, ahorita les digo quién es papajeno. Bien. A ver, veamos eso, ¿no? Y luego aplicamos propiedades de los logaritmos. Sale. Luego la exponencial. La exponencial. Ah, caray. Y me va a quedar así. Ya va a ser obviamente otra constante. Le voy a llamar B. B sería E a la A. ¿Sí estamos, no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Bien. Entonces, esa sería la solución de esa ecuación diferencial que le hicimos por variables separadas. Ahora, ¿está bien o está mal? Bueno, vamos a comprobarlo. ¿Por qué? Porque esta, aquí lo que nos comenta es de que, pues a fin de cuentas esta como que se parece a algo. Y se parece cuando yo derivo a x por y. A ver, vamos a ver. Vamos a comprobarlo. Acuérdense que comprobarlo es volver a derivar. ¿Sí? Entonces, si yo derivo este producto, ¿qué me queda? X por la derivada de y con x, que viene siendo, pues eso. Más y por la derivada de x con x, que es 1. Y igual a quién? A la derivada de b con respecto de x, que me da 0. ¿Sí o no? Y luego, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a multiplicar todo por dx y me va a quedar así. ¿Sí? Entonces sí es sí es la solución, porque la estoy derivando y estoy llegando a la ecuación que tenía originalmente. ¿Sí están de acuerdo? Pero aquí lo que nos dice como ejemplo el libro es de que no es necesario que nosotros hayamos hecho esos pasos para hacer la lineal, simplemente observar que el primer miembro es la derivada del producto de x por y. Nada más eso. Y que en el segundo miembro, para que me quede 0, pues tiene que ser una constante. O sea que la solución sería esta. Y sería una forma más rápida. Obviamente esta no la podemos hacer por lineal. A ver, déjenme ver a ver si se puede hacer por lineal. A ver, vamos a ver. Si la puedo hacer por lineal,
¿qué es lo primero que tendría yo que hacer? Dividir todo entre dx. Sale. ¿Están de acuerdo, verdad? Mira, divido todo entre dx y me va a quedar así. Ah, no, también se puede hacer por lineal, mira. ¿Por qué? Porque para hacerla lineal primero tengo que quitar este dx, divido todo entre él y me queda este, sería este va a ser así y el segundo miembro queda 0 sobre dx, que ya queda. Y finalmente observa cómo si podemos ponerla en forma ordinaria o en forma normal de la ecuación lineal. Ya se fijaron, ¿verdad? ¿Sí? Entonces también se puede hacer por lineal. Pero la forma más rápida es observar eso, que es un producto. Bien, entonces, ¿puedes encenderle el cañón, ingeniero? Gracias. Me lo agradezco. Entonces, ¿por qué nos da? ¿Por qué nos da esta introducción? Pues nos da a manera de introducción de este método que son las ecuaciones exactas. No vamos a hacer un análisis detallado de este método, lo vamos a hacer más adelante. Pero, ¿por qué lo vamos a hacer más adelante? Porque vamos a aplicar algunas cuestiones que ya analizamos, que ya estudiamos. Pero sí vamos a retomar algunas cuestiones ya vistas. Y no solamente en esta materia, sino por ejemplo en su bonita materia que les encantó, les gustó mucho, les dio bastantes satisfacciones y alegrías como cálculo vectorial, ¿sí o no? ¿Verdad? Les encantó. ¿Con quién la llevaste? Con Marci. Ahí está. ¿Verdad? Acá. No, se aprendiste un chingo. Con Allá. Marcela. Con Marcela. Allá. No lo llevé acá. ¿Vale? No lo llevé aquí. No, la llevaste allá ¿en dónde dices? ¿Pero en dónde? En el ITPC. O sea, en el TEC de Tuxtla. ¿Cómo se llama tu profe? El maestro. Oscar. Y sí lo querías. ¿Qué? Ahí está. Entonces, ¿cuál es esa? Y es precisamente esto que tenemos aquí. Si ustedes se acuerdan, eso se llama diferencial total. Yo tengo una función de dos variables. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Estoy hablando de una función de dos variables, en total son tres. Dos independientes y una dependiente. ¿Sí? Entonces, si yo quiero encontrar la derivada total de z debido a una variación tanto en x como en y, ¿qué hago? Sumo, yo incluso cuando explico este tema, así más o menos lo explico a sus compañeros, les digo, a ver, miren, z depende de dos variables. Cuando yo derivo a z con respecto a una de ellas, es una derivada parcial. Y lo que hacemos es que la otra variable permanece constante. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero puede ser que ambas estén variando simultáneamente y entonces el cambio en z no va a depender de una, sino de las dos. ¿Sí? Por ejemplo, y de hecho esto es lo que ocurre más en la naturaleza, el que varíen simultáneamente y eso se refleje en el comportamiento del sistema que estamos analizando. Por ejemplo, piensa en un avión que va hacia arriba. Entonces, por ejemplo, ¿qué variables hay ahí? Pues muchísimas, ¿no? Muchísimas. Pero pensemos, por ejemplo, en el consumo de combustible. El consumo de combustible va a depender de la altitud, o sea, el movimiento, el desplazamiento vertical. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero también va a depender del horizontal. Entonces, o más fácil, olvidémonos del consumo de combustible. Simple y sencillamente va subiendo un avión. Obviamente los aviones no suben así. ¿Por qué? Pues porque no es posible, no es un cohete. ¿Sí? Si lo haces de esta forma, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque precisamente la aerodinámica es de que debe de haber un ángulo de ataque para que haya sustentación. El ángulo de ataque es el
el ángulo con la horizontal. ¿Sí? Pues tiene que haber precisamente una fuerza de sustentación que da las alas. Y tiene que haber movimiento, porque si no hay movimiento, entonces así pues no hay sustentación. Tiene que hacer con un cierto ángulo. Y un cierto ángulo, porque si también ya lo empieza a hacer así, ya vale. Entonces, pensemos en la altitud. La altitud va a depender del desplazamiento horizontal y del vertical, ¿sí o no? Ahí está. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, si yo quisiera conocer la altitud del avión, pues eso va a depender del movimiento horizontal y del movimiento vertical, ¿verdad? Como lo veíamos así, como una descomposición vectorial. ¿Sí están de acuerdo? O sea, si hay un desplazamiento así y el avión va a subir. ¿Sí o no? Eso es lo que en realidad ocurre. Hay una variación tanto horizontal como vertical, no solamente en una, sino pues imagínate, si nada más variara el horizontal, pero el Z no, pero el vertical no, ¿qué pasa? Pues no sube. Sí, se quedaría así. Entonces, en esas circunstancias, ¿qué vamos a tener? Pues la derivada total. Y la derivada total, yo les decía a sus compañeros, es como verlo como una variación parcial con Y más una variación parcial con X. Claro que son las variables de las que depende la función. ¿Sí? Bueno, lo podemos ver así. Variación parcial con respecto de X más la variación parcial con respecto de Y. Y ahora, ¿quiénes son esas variaciones parciales? Pues son las derivadas parciales por la variación parcial más variación parcial con respecto de Y o la variación con respecto. ¿Para qué? Para que aquí le apliquemos más o menos, al aplicar la regla de la cadena, el famoso índice, ¿verdad? Y me queda parcial aquí más parcial acá, pues me da el total. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero sucede una cosa muy importante. X ya no depende de ninguna otra variable, ni tampoco Y. Cuando eso pasa, ya estas diferenciales parciales son totales, ¿sí o no? Son totales. ¿Por qué? Porque X y Y no dependen de ninguna otra variable. Entonces, este cambio que yo estoy pensando que es parcial en realidad es total, ya no depende de ninguna otra, tanto en X como en Y. Y entonces, pues me va a quedar la formulita que viene ahí. Bueno, aquí en vez de F le voy a poner Z, porque a fin de cuentas es así. ¿Verdad? ¿Sí o no? Y ya me va a quedar esa formulita que tenemos ahí. Bueno, ahí le siguió llamando F. Lo habíamos puesto originalmente. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Eso ya lo vieron en cálculo diferencial, ¿sí o no? Perdón, en cálculo vectorial. Ahora, efectivamente, si esta función está igualada con 0, pues nada más me va a quedar así. ¿Ok? Ahora, estas ecuaciones diferenciales que vamos a utilizar tienen esta forma. Vean. Se parece a la que teníamos originalmente. Tenemos una función que depende de X y Y que multiplica la diferencial de X más otra función que depende de X y Y y que se multiplica por la diferencial de Y. Y una ecuación diferencial de este tipo, sí, ahora para acá, por favor, ingeniero, gracias. Se llama exacta. Gracias. Y si está también el sonido. Ay, esto vamos a tener que mover. Ya va a empezar el sol y sí pega feo. Dice, es una diferencial exacta en una región dentro del plano XY si esta corresponde a la diferencial de alguna función f de x, y definida en R. Una ecuación diferencial de primer orden de esta forma se dice que es exacta si la expresión del lado izquierdo, es decir, del primer miembro, es una diferencial exacta. Entonces, ¿qué es una diferencial exacta? Es una derivada del producto de dos funciones. ¿Sí? Del producto de una función, perdón, de
una función de dos variables, no de dos funciones, de dos variables, pero que tiene que cumplir esa característica. Ahora, aquí vamos a ver un criterio precisamente para identificar más fácilmente si una ecuación diferencial es exacta o no. Si ustedes se fijan, tenemos dos funciones de dos variables que son m y n. ¿Sale? Si recordamos un poquito con la estructura que teníamos originalmente, lo voy a poner, habíamos dicho que era m de x, y de x más n de x, y de y igual a 0. ¿Sí? Que es la forma que está acá. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo, no? ¿Sí o no? Igual a 0. Bien. Entonces, para identificar si tenemos una ecuación diferencial exacta o no, está este criterio. Dice, sean m y n funciones continuas y que tienen primeras derivadas parciales en una región rectangular, entonces una condición necesaria y suficiente para que sea una diferencial exacta es que la derivada parcial de m con respecto de y, la derivada parcial de m con respecto de y, sea igual a la derivada parcial de n con respecto de x. Si se fijan, esta fórmula no es muy difícil de olvidar, o sea, es sencillo recordarla. Nada más vean, por ejemplo, aquí el orden alfabético. Estamos hablando de función m y función n. M está multiplicada por dx, ¿por qué? Pues porque ahorita lo vemos, y n multiplicada por dy. Y esto utilicen el orden alfabético. ¿Qué va primero, m o n? Pues m. ¿Qué va primero, x o y? Pues x. Entonces creo que eso les puede ayudar para que recuerden más o menos cómo es la estructura que tienen estas ecuaciones diferenciales. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Ahí está. Ese es un primer punto. Un segundo punto es que para averiguar si es exacta o no, acá ya es al revés. Derivo a m con respecto de y a n con respecto de x. Y si es igual, quiere decir que es exacta. ¿Sí se entiende? Entonces es una forma en cómo se pueden ayudar. Bien. ¿Cómo vamos a resolver estas ecuaciones diferenciales? Bueno, aquí más o menos viene la receta y más adelante acá vienen pasos. Pero la idea es la siguiente. A ver, me voy a parar porque está muy gacho. Si ustedes se fijan, esta era la forma que tenía la ecuación diferencial. Entonces el primer paso consiste en tomar la función que multiplica dx, que es la m, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? La voy a tomar y yo sé que esa función es la derivada parcial de f con respecto de x. ¿Sí? Lo acabo de ver. A ver, ¿por qué lo acabo de ver? Porque ya dijimos que dz era ¿quién? ¿Era quién? La parcial de f con x por dx más la parcial de f con y de y. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Eso fue la hipótesis de la cual partimos todo. Y esto se parece a esto. ¿Sí están de acuerdo? No hay bomba. ¿Sí? ¿Igual a qué? Igual a 0. Bueno, acá lo puse así, pero es cuando tomábamos que z era igual a una constante. ¿Sí se entiende? Entonces, tomamos m de x, y eso, ¿quién se supone que es la parcial de f con x? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, planteo parcial de f con x igual a m de x, y. ¿Qué voy a hacer?
pues voy a encontrar a f, porque f va a ser la solución de la ecuación diferencial. Entonces, ¿cuál es el primer paso que voy a hacer? Pues voy a aplicar lo que ya habíamos hecho. Voy a despejar la parcial con respecto de la diferencial, porque es diferencial parcial con f, haciendo esto, ¿para qué? Para posteriormente integrar. Y voy a integrar de una forma chistosa, porque voy a integrar parcialmente con x. Entonces, si yo integro, ¿qué me queda? Me queda que f de x, y, sí, porque pues estoy integrando la parcial de f, me va a quedar la f, que a fin de cuentas dice que es una función de x y de y, es igual a ¿quién? Es igual a esta integral, ¿verdad? Va a ser la integral de m de x, y de x más una constante que va a depender de la otra variable. ¿Sí? A ver, cuando yo integro de forma indefinida, siempre le sumo una constante de integración, ¿sí o no? Aquí lo que estoy haciendo es integrar parcialmente con respecto de x, pero tengo y. ¿Qué onda con y? Le estoy asumiendo que es constante. Entonces, al integrar con x, le tengo que sumar una constante que depende de la otra variable que estoy suponiendo que es constante. ¿Se ven? Por eso les digo que es una forma un poquito como chistosa. Es como una integración parcial, por así decirlo. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa ahora? Que este no lo conozco, estoy diciendo que es una constante, necesito encontrarla. ¿Cómo la encuentro? Pues ahora voy a derivar a f con respecto de la otra variable, ¿verdad? ¿Y quién era la parcial de f con respecto de la otra variable? Pues era n de x, y. Entonces esto va a ser n de x, y. Y esta derivada, ¿quién va a ser? Pues va a ser la derivada de la integral que obtenga yo aquí, más la derivada de esto, que es una función de y, porque la supuse que era constante. Entonces va a ser h' de y. ¿Sí? Ahora, ¿qué estoy haciendo? Estoy igualando este chorizo con esto que se supone que conozco. De esa manera voy a poder encontrar a h' de y. Y una vez que encuentre yo a h' de y, ¿cómo encuentro a h de y? ¿Qué es lo que me hace falta para obtener la solución? Pues la integro. ¿Sí se entiende? Integro a h' de y para obtener a h de y posteriormente sustituirla y ya encontrar la solución de la ecuación diferencial. ¿Sí más o menos se entiende grosso modo cómo es el proceso? ¿Sí? Bueno, ya no va a haber tiempo de que damos un ejercicio y yo creo que lo dejamos para mañana. Que pasen buena tarde, vamos a dejar hasta aquí. No tienen que traer aquí como